A las 02:47 de la madrugada del 9 de febrero de 1945, Private First Class Theodore J. Jasper yacía boca arriba en un charco de su propia sangre en una trinchera de combate a 12 millas, 19 kilómetros, al norte de Manila, Filipinas, observando cómo las estrellas parpadeaban a través del humo de la batalla mientras su vida se escapaba por 3 heridas de bayoneta en su costado izquierdo. 20 años, un chico de granja de Council Bluffs, Iowa, que había abandonado la preparatoria para alistarse después de Pearl Harbor, su 15ª semana en combate continuo en el Pacífico. De los 187 hombres que habían desembarcado con la compañía del 129th Infantry Regiment de la 37ª Infantry Division en el Golfo de Lingayen exactamente 31 días antes, solo quedaban 94 en pie. El resto estaban muertos, heridos o desaparecidos en la jungla filipina. Theodore Jasper medía 5 pies 9 pulgadas, 175 centímetros y pesaba 147 libras, 67 kilogramos cuando llegó a las Filipinas. Ahora, después de un mes de combate, disentería y raciones insuficientes, apenas alcanzaba las 128 libras, 58 kilogramos. Su rostro, cubierto de barro seco y sangre enemiga, mostraba los ojos hundidos de un hombre que había visto demasiada muerte en muy poco tiempo. El soldado japonés que lo había atravesado con su bayoneta tipo 30 de 15.75 pulgadas, 40 centímetros, lo había dejado tirado en el fondo de la trinchera, convencido de que estaba muerto. Ese soldado cometió el error más grande de su vida. La noche había comenzado como cualquier otra en la campaña de Luzón. A las 1900 horas, el capitán Raymond Hendricks había establecido el perímetro defensivo de la compañía en una pequeña colina que dominaba el camino hacia Manila. 94 hombres distribuidos en un semicírculo de 200 yardas, 183 metros, con posiciones de ametralladora M1919 a 4 calibre .30 en los flancos y morteros M2 de 60 milímetros en el centro. Theodore Jasper ocupaba la posición más expuesta, un pequeño pozo de tirador en el extremo noreste del perímetro, a 47 yardas, 43 metros, de la posición más cercana. Su trabajo era simple pero mortal, ser los ojos y oídos del flanco derecho durante la noche. Lo que Theodore no sabía era que el comandante Takeshi Yamamoto del 10th Independent Mixed Regiment había identificado exactamente su posición durante las horas de luz. 312 soldados japoneses se habían estado congregando silenciosamente en la jungla a solo 400 yardas, 366 metros, al norte de la línea americana, preparándose para un ataque nocturno que pretendía aniquilar completamente a la compañía antes del amanecer. El plan japonés era simple y brutal: infiltración silenciosa seguida de un asalto masivo con bayonetas para conservar municiones y maximizar el terror. Los japoneses sabían que los americanos dependían de su superioridad de fuego, y en la oscuridad, esa ventaja desaparecería. A las 2315 horas, Theodore escuchó el primer sonido que no pertenecía a la jungla. Un crujido metálico apenas perceptible, quizás el roce de un cargador contra una hebilla de cinturón. Levantó su rifle M1 Garand calibre 30-06, apuntando hacia la oscuridad impenetrable. La temperatura había bajado a 74 grados Fahrenheit, 23 grados centígrados, pero el sudor corría por su frente mientras sus ojos intentaban penetrar las sombras. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Theodore contó los segundos. 1, 2, 3, 20, 30. Nada. A las 2347 horas, el infierno se desató. Los primeros gritos de Banzai rasgaron la noche como cuchillos. 312 soldados japoneses emergieron de la jungla en 3 oleadas coordinadas, bayonetas fijas brillando bajo la luz de las bengalas que sus propios morteros habían lanzado. Theodore tuvo exactamente 4 segundos para reaccionar antes de que la primera oleada de 73 hombres alcanzara la línea americana. Apretó el gatillo de su M1 Garand una vez, 2 veces, 3 veces. Cada disparo encontró carne. El pin distintivo del clip vacío sonó en sus oídos mientras buscaba frenéticamente un nuevo cargador en su cinturón.
La posición de Theodore estaba directamente en el camino de un pelotón de 23 soldados japoneses liderados por el teniente Kenji Ayase, un veterano de 27 años que había sobrevivido a Guadalcanal y Nueva Guinea. Ayase había ordenado a sus hombres que ignoraran el fuego americano y siguieran adelante sin detenerse. Los primeros 6 japoneses cayeron ante el fuego de Theodore y los 2 soldados más cercanos, Private Robert McCullough de 19 años de Portland, Oregon, y Private First Class Daniel Okamura de 22 años, un Nisei de Los Ángeles cuya familia estaba internada en Manzanar mientras se luchaba por el país que los había encarcelado. A las 2349 horas, exactamente 2 minutos después del inicio del ataque, la posición de Theodore fue flanqueada. 8 soldados japoneses habían encontrado un pequeño barranco que los había protegido del fuego americano, emergiendo a solo 15 yardas, 14 metros, a la derecha de su trinchera. Theodore giró, disparando desde la cadera, alcanzando a 2 de ellos antes de que su rifle quedara vacío nuevamente. No tuvo tiempo de recargar. El primer soldado japonés saltó a su trinchera con la bayoneta apuntando directamente a su pecho. Theodore bloqueó el golpe con la culata de su Garand, pero el impacto lo desequilibró. El segundo japonés apareció por su izquierda, hundiendo su bayoneta en el costado de Theodore, atravesando músculo y rozando una costilla. Theodore gritó. Un dolor más allá de cualquier descripción explotó en su cuerpo. El tercer golpe vino desde arriba, penetrando el mismo lado pero más abajo, perforando tejido pero milagrosamente evitando órganos vitales. El cuarto japonés lo empujó hacia atrás con el pie y Theodore cayó al fondo de su trinchera, perdiendo el conocimiento mientras escuchaba los gritos de batalla alejarse hacia el centro del perímetro americano. Los japoneses lo dejaron por muerto. Era una suposición razonable. 3 heridas de bayoneta, sangre brotando en cantidades que normalmente significaban la muerte en minutos, y un cuerpo inmóvil en el fondo de un agujero de 4 pies, 1.2 metros, de profundidad. Los 8 soldados que habían flanqueado su posición siguieron adelante, ansiosos por unirse a la masacre del resto de la compañía. Ninguno miró hacia atrás. Theodore recuperó la conciencia a las 0247 horas, exactamente 2 horas y 58 minutos después de haber sido atravesado por las bayonetas japonesas. Lo primero que registró fue el dolor, un fuego ardiente en su costado izquierdo que pulsaba con cada latido de su corazón. Lo segundo fue el sonido de disparos, gritos y explosiones provenientes del centro del perímetro, a 47 yardas, 43 metros, de distancia. Lo tercero fue la voz del teniente Ayase, gritando órdenes en japonés a solo 20 yardas, 18 metros, de su posición. Theodore parpadeó, tratando de enfocar su visión. La luna había salido parcialmente, proporcionando suficiente luz para ver las siluetas moviéndose entre las trincheras americanas. La batalla todavía continuaba. Eso significaba que algunos de sus compañeros seguían vivos. También significaba que los japoneses aún no habían ganado. Con un esfuerzo que casi lo hace gritar de dolor, Theodore rodó sobre su estómago y buscó a tientas en la oscuridad. Sus dedos encontraron metal frío. Su pistola M1911 a 1 calibre .45, todavía en su funda, milagrosamente intacta. La sacó con manos temblorosas. El cargador contenía 7 balas. Tenía 2 cargadores adicionales en su cinturón, lo que le daba un total de 21 disparos. Contra un número desconocido de enemigos que lo rodeaban. En su condición, cada movimiento costaba un esfuerzo monumental y enviaba oleadas de agonía a través de su cuerpo. La sangre todavía fluía de sus heridas, aunque más lentamente ahora. La coagulación había comenzado, pero sabía que cualquier movimiento brusco podría reabrirlas. Theodore asomó la cabeza por encima del borde de su trinchera, apenas lo suficiente para ver. Lo que vio casi lo hace vomitar de horror y rabia. A 30 yardas, 27 metros, 4 soldados japoneses estaban usando sus bayonetas en los cuerpos de soldados americanos caídos, asegurándose de que ningún herido sobreviviera. Reconoció el cuerpo de Robert McCullough, el chico de 19 años de Portland, siendo atravesado una y otra vez por un soldado japonés que reía mientras lo hacía. Algo cambió en Theodore Jasper en ese momento. El miedo desapareció. El dolor pasó a segundo plano.
Todo lo que quedó fue una furia fría y calculada que descendió sobre él como una manta de hielo. Sabía que iba a morir. Las probabilidades de sobrevivir la noche con 3 heridas de bayoneta, rodeado de enemigos y sin esperanza de evacuación médica eran prácticamente nulas. Pero si iba a morir, llevaría a tantos japoneses como fuera posible con él al infierno. Si quieres ver cómo terminó la misión de Theodore Jasper, por favor dale like a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Volvamos a Theodore. A las 0259 horas, Theodore hizo su primer movimiento. Se arrastró fuera de su trinchera, mordiendo su manga para no gritar mientras sus heridas protestaban con cada centímetro de avance. Su objetivo era un pequeño montículo de tierra a 10 yardas, 9 metros, de distancia que le proporcionaría cobertura y un mejor ángulo de tiro. El terreno era irregular, con raíces de árboles y rocas que convertían cada metro en una tortura. Le tomó 7 minutos cubrir esa distancia, dejando un rastro oscuro de sangre en la tierra. Desde su nueva posición, Theodore podía ver claramente el área donde los 4 soldados japoneses continuaban su trabajo macabro. También podía ver algo que encendió una chispa de esperanza en su corazón moribundo, a 60 yardas, 55 metros, de distancia. Una posición de ametralladora M1919A4 todavía disparaba intermitentemente hacia la jungla. Alguien seguía vivo. Alguien seguía luchando. El primer disparo de Theodore atravesó la noche a las 0311 horas. La bala calibre .45 impactó en la espalda del soldado japonés que había estado profanando el cuerpo de M.C. Kuyog, lanzándolo hacia adelante sobre su víctima. Los otros 3 japoneses giraron, confundidos, buscando el origen del disparo. Theodore no les dio tiempo para encontrarlo. Disparo 2. Disparo 3. Disparo 4. 3 de los 4 japoneses cayeron en menos de 2 segundos. El cuarto, un sargento veterano según las insignias apenas visibles en su uniforme, se lanzó al suelo y rodó hacia una depresión en el terreno. Theodore supo que había cometido un error. Había revelado su posición. Cualquier soldado japonés en la zona ahora sabía exactamente dónde estaba. Y todavía tenía solo 3 balas en su cargador, más 14 en reserva. La matemática era brutal. Si más de 17 japoneses venían por él, estaría acabado. Y por el sonido de los pasos acercándose desde múltiples direcciones, había atraído la atención de bastantes más que eso. Los siguientes 15 minutos se convirtieron en un juego mortal del gato y el ratón, aunque nadie habría podido decir quién era el gato y quién el ratón. Theodore se movió 4 veces, cada vez dejando más sangre en la tierra, cada vez con menos energía para el siguiente desplazamiento. Mató a 3 japoneses más durante ese periodo, uno a 25 yardas, 23 metros, cuando el soldado pasó demasiado cerca de su escondite, otro a 40 yardas, 37 metros, cuando una bengala enemiga iluminó momentáneamente su silueta, y un tercero a apenas 8 yardas, 7 metros. Cuando el joven soldado literalmente tropezó con el cuerpo tendido de Theodore y recibió una bala en el pecho antes de poder gritar. A las 0340 horas, Theodore había agotado su primer cargador de reserva. Le quedaban 7 balas. Había matado a 7 enemigos desde que recuperó la conciencia. Pero la situación estaba empeorando rápidamente. El ataque japonés había conseguido penetrar el centro del perímetro americano, y ahora Theodore podía escuchar combate cuerpo a cuerpo a solo 30 yardas, 27 metros, de distancia. Gritos en inglés mezclados con gritos en japonés. El sonido distintivo de las bayonetas chocando contra las culatas de los rifles. Explosiones de granadas. Y por encima de todo, el tableteo constante de la única ametralladora americana que seguía operativa. Theodore sabía que tenía que moverse hacia esa ametralladora. Era el único punto de resistencia organizada que quedaba. Pero entre él y la posición había al menos 50 yardas, 46 metros, de terreno abierto, parcialmente iluminado por los incendios que habían comenzado en varias posiciones destruidas. Cruzar ese espacio en su condición sería suicidio. Permanecer donde estaba también era suicidio, solo que más lento. Fue entonces cuando Theodore vio algo que cambió todo.
A 15 yardas, 14 metros, a su izquierda, parcialmente oculto por unos arbustos, había un cuerpo americano con un rifle M1 Garand todavía agarrado en sus manos rígidas. Y junto a ese cuerpo, visible por el brillo metálico bajo la luz de las llamas, había un cinturón de munición con al menos 4 clips de 8 balas cada uno. 32 balas adicionales. Suficiente para hacer una diferencia. Theodore comenzó a arrastrarse hacia el arma. Cada movimiento era una agonía renovada. La pérdida de sangre estaba comenzando a afectar su visión, haciendo que el mundo se moviera en ondas lentas y nauseabundas. Pero siguió adelante. 10 yardas. 8 yardas. 5 yardas. A las 0352 horas, sus dedos tocaron la culata del Garand. El soldado muerto era Private First Class Daniel Okamura, el Nisei de Los Ángeles. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia las estrellas con una expresión de sorpresa congelada. Una herida de bayoneta atravesaba su garganta. Theodore tomó el rifle de sus manos, murmurando una disculpa silenciosa, y cargó el primer clip. El sonido metálico del clip entrando en el arma pareció resonar como un trueno en la noche, pero nadie vino a investigar. Todos estaban demasiado ocupados matando o muriendo. A las 0400 horas, Theodore Jasper tenía un rifle M1 Garand con 8 balas en el cargador, 24 balas adicionales en su cinturón y 7 balas en su pistola M1911A1. También tenía 3 heridas de bayoneta que todavía sangraban, una temperatura corporal que estaba cayendo peligrosamente debido a la pérdida de sangre, y una determinación de hierro que lo mantenía consciente a pura fuerza de voluntad. La situación táctica había cambiado dramáticamente en las últimas horas. De los 312 soldados japoneses que habían comenzado el ataque, aproximadamente 180 seguían en pie. Pero habían sufrido bajas mucho más altas de lo esperado. El perímetro americano, aunque severamente dañado, no había colapsado completamente. Pequeños grupos de soldados americanos continuaban resistiendo en posiciones aisladas, negándose a morir tranquilamente. El comandante Takeshi Yamamoto, observando la batalla desde una posición elevada a 300 yardas, 274 metros, de la línea de frente, estaba furioso. Su plan había sido aniquilar completamente a la compañía americana en menos de una hora. Ahora, más de 2 horas después del inicio del ataque, todavía encontraba resistencia. Y sus hombres estaban muriendo más rápido de lo que podía permitirse perder. Ordenó una segunda oleada de asalto, concentrando 60 soldados contra la posición de ametralladora que seguía operativa. Theodore vio la oleada formarse en la oscuridad. Sombras moviéndose con propósito, agrupándose para el asalto final. Sabía exactamente lo que estaba por suceder. La ametralladora no podría detener a 60 hombres atacando simultáneamente desde múltiples direcciones. La posición caería. Y con ella, cualquier esperanza de que alguien de la compañía sobreviviera hasta el amanecer. Pero Theodore no estaba directamente en la línea de ataque. Los japoneses estaban concentrando sus fuerzas contra la ametralladora, ignorando el flanco donde él se encontraba. Y eso le daba una oportunidad. Una oportunidad pequeña, suicida, probablemente inútil. Pero una oportunidad. A las 0415 horas, mientras los 60 soldados japoneses comenzaban su carga final contra la posición de ametralladora americana, Theodore Jasper se levantó sobre una rodilla, apoyó su M1 Garand en una raíz de árbol para estabilizarlo y comenzó a disparar hacia el flanco expuesto de la formación enemiga. El primer disparo derribó a un soldado a 80 yardas, 73 metros. El segundo y el tercero fallaron en la oscuridad y el caos. El cuarto impactó en la espalda de un sargento japonés que lideraba un escuadrón de 8 hombres. El quinto, sexto y séptimo encontraron blancos adicionales mientras Theodore movía su mira a lo largo de la línea de ataque. El octavo disparo fue acompañado por el ping del clip vacío siendo expulsado. Theodore recargó en 3 segundos, un movimiento que había practicado miles de veces durante el entrenamiento pero que ahora realizaba con manos resbaladizas de sangre y dedos que apenas respondían. Los japoneses habían notado el fuego de flanco. Al menos 12 soldados se separaron de la formación principal y comenzaron a moverse hacia su posición. Pero el daño estaba hecho.
La carga había perdido momentum. La ametralladora americana, aprovechando la confusión, concentró su fuego en el grupo principal, cegando hombres como trigo ante una guadaña. A las 0423 horas, la segunda oleada japonesa se detuvo. De los 60 soldados que habían comenzado la carga, 23 yacían muertos o moribundos en el terreno entre las líneas. Otros 15 estaban heridos. Y el grupo de 12 que había sido enviado contra Theodore Jasper estaba a punto de descubrir que el americano que habían bayoneteado y dejado por muerto 3 horas antes seguía siendo extremadamente peligroso. Theodore no esperó a que vinieran a él. Sabía que su posición había sido comprometida. Usando las últimas reservas de energía que le quedaban, se movió 20 yardas, 18 metros, hacia la derecha, encontrando refugio detrás de los restos de un árbol derribado por fuego de mortero. Cuando los primeros 4 japoneses llegaron a su posición anterior, él los estaba esperando desde un ángulo completamente diferente. Disparó 4 veces en 2 segundos. 3 de los 4 japoneses cayeron. El cuarto se lanzó al suelo y comenzó a arrastrarse hacia adelante, pero Theodore lo alcanzó con su quinto disparo antes de que pudiera llegar a cubierta. Los otros 8 japoneses del grupo se dispersaron, buscando cobertura, tratando de determinar cuántos americanos los estaban atacando. La respuesta era 1. Un solo soldado herido con 3 agujeros de bayoneta en su cuerpo, que había perdido quizás 1/3 de su sangre, que estaba operando puramente con adrenalina y furia. Pero los japoneses no lo sabían. Por todo lo que podían determinar, habían caminado directamente hacia una posición defendida por múltiples tiradores. Se reagruparon y pidieron refuerzos. A las 0445 horas, el comandante Yamamoto tomó una decisión que cambiaría el curso de la batalla. En lugar de continuar los asaltos frontales que estaban costando tantas vidas, ordenó a sus fuerzas restantes que se retiraran 200 yardas, 183 metros, y esperaran al amanecer. Atacarían de nuevo con la luz del día, cuando pudieran ver claramente a sus enemigos y usar su superioridad numérica de manera más efectiva. Theodore observó la retirada japonesa con una mezcla de alivio e incredulidad. No sabía por qué se retiraban. No sabía cuántos había matado o si su contribución había sido significativa. Todo lo que sabía era que los disparos estaban disminuyendo, que las siluetas enemigas estaban alejándose y que todavía estaba vivo. A las 0500 horas, mientras el cielo oriental comenzaba a mostrar los primeros tonos grises del amanecer, Theodore Jasper finalmente permitió que su cuerpo colapsara. Se dejó caer detrás del árbol derribado, su rifle todavía agarrado en sus manos, y cerró los ojos. No estaba inconsciente, pero estaba más cerca de la muerte que de la vida. Su pulso era débil e irregular. Su piel estaba fría y pálida. La sangre había dejado de fluir de sus heridas simplemente porque quedaba muy poca sangre para fluir. Fue así como lo encontró el sargento Marcus Williams a las 0547 horas, cuando una patrulla de los 31 sobrevivientes de la compañía comenzó a registrar el perímetro buscando supervivientes y contando los muertos. Williams casi lo pasó por alto, confundiéndolo con otro cadáver. Pero entonces Theodore abrió los ojos y susurró las primeras palabras que había pronunciado en más de 6 horas. ¿Cuántos conseguimos? Williams, un veterano de 28 años de Chicago que había visto más muerte de la que cualquier hombre debería ver, se quedó mirando a Theodore con una expresión de absoluto asombro. Este chico debería estar muerto. 3 heridas de bayoneta visibles, ropa empapada en sangre, y todavía estaba consciente, todavía sostenía su arma, todavía preguntaba por los resultados de la batalla. Muchos, hijo, respondió Williams mientras hacía señas frenéticas para que llegara un médico. Conseguimos muchos. El recuento final tomaría varias horas más. Cuando los cuerpos fueron contados y las posiciones marcadas, los números contaban una historia extraordinaria. De los 312 soldados japoneses que habían atacado, 147 yacían muertos en y alrededor del perímetro americano. Otros 89 habían sido heridos, muchos de ellos mortalmente. Solo 76 habían logrado retirarse ilesos. La compañía había perdido 63 hombres, con 31 sobrevivientes, muchos de ellos heridos. Y Theodore Jasper, el chico de granja de Council Bluffs,
Iowa, que había sido bayoneteado y dejado por muerto. Había matado a 19 soldados japoneses confirmados entre las 0311 y las 0445 horas. 19 enemigos muertos por un solo hombre que técnicamente debería haber estado muerto él mismo. Los cuerpos fueron encontrados en un arco de 120 grados alrededor de sus múltiples posiciones de tiro, cada uno con heridas de bala calibre .45 o 30-06 consistentes con las armas que Theodore había usado. El médico de combate, Private First Class Anthony Russo, de 23 años, de Brooklyn, Nueva York, llegó a la posición de Theodore a las 0554 horas. Lo que vio casi lo hizo retroceder. Las 3 heridas de bayoneta en el costado izquierdo de Theodore eran profundas, irregulares, y habían estado sangrando intermitentemente durante más de 6 horas. La cantidad de sangre en el suelo y en la ropa del soldado indicaba una pérdida de al menos 2 litros, posiblemente más. El hecho de que Theodore todavía estuviera consciente desafiaba toda lógica médica. Russo trabajó rápidamente, aplicando sulfanilamida en polvo directamente en las heridas para prevenir infección, seguido de vendajes de presión que apretó con toda la fuerza que pudo aplicar. Theodore no gritó. No se quejó. Simplemente apretó los dientes y mantuvo los ojos fijos en el perímetro, todavía vigilando, todavía esperando que los japoneses regresaran. A las 0612 horas, el sol finalmente asomó sobre el horizonte oriental, bañando el campo de batalla en una luz dorada que revelaba la verdadera magnitud de la carnicería nocturna. Cuerpos japoneses y americanos yacían entrelazados en algunas posiciones, evidencia del brutal combate cuerpo a cuerpo que había tenido lugar. El olor a sangre, pólvora y carne quemada saturaba el aire. Columnas de humo se elevaban desde varias posiciones donde los incendios todavía ardían. Y en el centro de todo, los 31 sobrevivientes de la compañía comenzaban el sombrío trabajo de separar a los vivos de los muertos. El capitán Raymond Hendricks había sobrevivido la noche, aunque con una herida de bayoneta en el hombro izquierdo y múltiples cortes superficiales en brazos y torso. Cuando recibió el informe sobre Theodore Jasper, primero no lo creyó. Caminó personalmente hasta la posición donde yacía el soldado herido y se arrodilló junto a él, estudiando el rostro pálido del joven de Iowa. «Me dicen que mataste a 19 de ellos, soldado», dijo Hendricks, su voz ronca por horas de gritar órdenes durante la batalla. Theodore lo miró con ojos que parecían mucho más viejos que sus 20 años. «No los conté, señor. Solo seguí disparando». Hendricks asintió lentamente. Había visto muchos actos de valentía durante la guerra, pero lo que Theodore Jasper había hecho esa noche trascendía el valor ordinario. Este soldado había sido literalmente dejado por muerto, había recuperado la conciencia rodeado de enemigos y en lugar de intentar escapar o esconderse, había elegido pelear. Y no solo había peleado, había cambiado el curso de la batalla. Los interrogatorios posteriores a prisioneros japoneses capturados revelarían que el fuego de flanco inesperado durante la segunda oleada de asalto había sido el factor decisivo en la decisión del comandante Yamamoto de ordenar la retirada. Los soldados japoneses, ya desmoralizados por las altas bajas, habían entrado en pánico cuando los disparos comenzaron a llegar desde una dirección completamente inesperada. Varios informaron haber creído que los americanos habían recibido refuerzos durante la noche. Ninguno sospechó que el fuego provenía de un solo hombre herido que debería haber estado muerto. A las 0730 horas, un helicóptero de evacuación médica aterrizó en un claro a 200 yardas, 183 metros, del perímetro. Theodore fue cargado en una camilla por 4 soldados, su cuerpo finalmente cediendo a la pérdida de sangre y el agotamiento. Perdió la conciencia durante el vuelo de 47 minutos hacia el hospital de campaña establecido en Lingayen. Los médicos que lo recibieron no esperaban que sobreviviera las siguientes 24 horas. Las siguientes 72 horas fueron una batalla diferente, una que Theodore luchó en el borde entre la vida y la muerte. Recibió 4 transfusiones de sangre, un total de 6 unidades, para reemplazar lo que había perdido. Los cirujanos trabajaron durante 5 horas y 23 minutos para reparar el daño causado por las 3 bayonetas, descubriendo en el proceso que una de las hojas había pasado a menos de 2 centímetros de su riñón izquierdo.
Un milímetro más a la derecha, y Theodore habría muerto desangrado en minutos en lugar de horas. La fiebre llegó al tercer día, una infección que se había establecido a pesar de la sulfanilamida y los tratamientos antibióticos disponibles en 1945. Durante 4 días, Theodore osciló entre la conciencia y el delirio, murmurando nombres de compañeros caídos, reviviendo la batalla en sus sueños febriles. El sargento Williams, quien había sido evacuado al mismo hospital por una herida de metralla en la pierna, visitó su cama varias veces, permaneciendo sentado en silencio junto al joven soldado que había salvado a tantos de sus compañeros. A las 1400 horas del 16 de febrero de 1945, exactamente una semana después de la batalla, la fiebre de Theodore finalmente cedió. Abrió los ojos para encontrar un techo de lona sobre su cabeza, el sonido distante de aviones y la cara preocupada de una enfermera del cuerpo de enfermeras del ejército, Lieutenant Sarah Mitchell, de 26 años, de Boston, Massachusetts, que había estado monitoreando sus signos vitales cada 30 minutos durante los últimos 3 días. «Bienvenido de vuelta, soldado», dijo ella, una sonrisa de alivio cruzando su rostro exhausto. «Nos diste un buen susto». Theodore intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. La enfermera le acercó un vaso de agua, ayudándolo a beber pequeños sorbos. Cuando finalmente pudo formar palabras, la primera pregunta que hizo fue sobre sus compañeros. ¿Cuántos sobrevivieron? La Lieutenant Mitchell vaciló. No era su lugar dar ese tipo de noticias. Pero algo en los ojos de Theodore, una necesidad desesperada de saber, la convenció de responder. 31 de tu compañía fueron evacuados. 26 todavía están vivos. Los otros 5 murieron de sus heridas en los días posteriores. Theodore cerró los ojos. 26 de enero de 87. Menos del 14% de la compañía había sobrevivido la campaña hasta ese punto. Y la guerra todavía no había terminado. La recuperación de Theodore fue larga y dolorosa. Las heridas de bayoneta tardaron 8 semanas en sanar lo suficiente para permitirle caminar sin asistencia. Durante ese tiempo, fue transferido a un hospital más grande en Leyte y eventualmente a un hospital naval en Pearl Harbor, donde pasó otras 6 semanas recibiendo tratamiento y rehabilitación. Fue en Pearl Harbor donde Theodore recibió la noticia de que había sido recomendado para la Medal of Honor. El capitán Hendricks había presentado personalmente la documentación, incluyendo declaraciones juradas de 7 testigos que habían visto a Theodore continuar luchando después de ser bayoneteado, así como un análisis forense de los cuerpos japoneses encontrados cerca de sus posiciones de tiro. La recomendación fue apoyada por el coronel James Morrison, comandante del 129th Infantry Regiment, quien la describió como uno de los actos más extraordinarios de valor individual que he presenciado en 23 años de servicio militar. Pero la burocracia militar se movía lentamente, incluso para los héroes. La recomendación quedó atrapada en el papeleo durante meses, pasando de escritorio en escritorio mientras la guerra continuaba su marcha sangrienta hacia Japón. Theodore fue dado de alta del hospital el 12 de junio de 1945, declarado no apto para servicio de combate debido al daño permanente en su costado izquierdo, pero apto para servicio limitado. Fue asignado a una unidad de entrenamiento en California, donde pasó los últimos meses de la guerra enseñando a nuevos reclutas las lecciones que había aprendido en los campos de batalla de Filipinas. La rendición de Japón llegó el 15 de agosto de 1945. Theodore escuchó la noticia en una radio en el barracón de Fort Ord, California, rodeado de jóvenes soldados que nunca verían combate. Mientras otros celebraban, él se sentó en silencio, pensando en los 161 hombres de la compañía que no habían vivido para ver ese día. Los rostros de Robert McCullough, Daniel Okamura y docenas de otros desfilaron por su mente. La guerra había terminado, pero los fantasmas nunca lo abandonarían. Theodore Jasper fue dado de baja honorablemente del ejército de los Estados Unidos el 3 de noviembre de 1945. Regresó a Council Bluffs, Iowa, en un tren que llegó a las 1423 horas de un frío día de otoño. Su madre, Eleanor Jasper, lo esperaba en la plataforma, más delgada y más canosa de lo que él recordaba. Su padre, William Jasper, había muerto de un ataque al corazón en marzo de 1944,
una noticia que Theodore había recibido mientras entrenaba en Australia. No había podido regresar para el funeral. El abrazo de su madre duró casi 3 minutos. Ninguno de los dos habló. No había palabras que pudieran abarcar los 4 años de separación, el miedo, la pérdida y el alivio abrumador de que él estuviera vivo. La vida civil resultó ser más difícil de lo que Theodore había anticipado. Durante los primeros meses, las pesadillas lo despertaban casi todas las noches, empapado en sudor, buscando su rifle en la oscuridad. El sonido de fuegos artificiales en Año Nuevo lo envió corriendo hacia el sótano, su corazón latiendo salvajemente, convencido de que estaba bajo ataque. Los médicos lo llamarían hoy trastorno de estrés postraumático. En 1945, simplemente lo llamaban fatiga de batalla y esperaban que los hombres lo superaran solos. Theodore encontró trabajo en la granja familiar, ahora manejada por su hermano menor, David, quien había sido rechazado del servicio militar debido a un soplo cardíaco. Los dos hermanos trabajaron lado a lado durante los primeros años de posguerra, reconstruyendo lo que la negligencia de los años de guerra había deteriorado. El trabajo físico ayudó a Theodore de maneras que las palabras nunca podrían. Había algo terapéutico en la simple honestidad de la tierra, en plantar semillas y verlas crecer, en el ciclo eterno de las estaciones que continuaba independientemente de las guerras de los hombres. En la primavera de 1947, Theodore conoció a Margaret Allen Sullivan en un baile de la iglesia metodista local. Margaret, de 19 años, era hija de un granjero vecino, una joven de cabello castaño y ojos verdes que no sabía nada sobre la guerra más allá de lo que había leído en los periódicos. Fue precisamente esa inocencia lo que atrajo a Theodore. Con Margaret podía pretender ser simplemente un granjero de Iowa, no un hombre que había matado a 19 personas en una sola noche. Se casaron el 14 de junio de 1947, exactamente 6 años después de que Theodore se alistara en el ejército. La ceremonia fue pequeña, solo familia cercana y algunos amigos, celebrada en la misma iglesia metodista donde se habían conocido. Theodore usó su uniforme del ejército por última vez ese día, con las medallas que había ganado brillando en su pecho, el Purple Heart por sus heridas, la Bronze Star por su servicio en Filipinas, y la Silver Star que había reemplazado temporalmente a la Medal of Honor mientras su caso continuaba procesándose a través de la burocracia. Los años siguientes trajeron hijos. Thomas William Jasper nació en 1948, seguido por Eleanor Murray en 1950 y finalmente James David en 1953. Theodore resultó ser un padre dedicado, presente de maneras que muchos veteranos de su generación no podían o no querían ser. Enseñó a sus hijos a cultivar la tierra, a respetar a los animales y a valorar el trabajo duro. Nunca les habló de la guerra. Cuando le preguntaban sobre las cicatrices en su costado, simplemente decía que había sido un accidente y cambiaba de tema. La Medal of Honor finalmente llegó el 23 de mayo de 1951, más de 6 años después de la batalla que la había ganado. El retraso había sido causado por una combinación de papeleo perdido, cambios de administración y la simple realidad de que miles de recomendaciones similares competían por atención en los años posteriores a la guerra. Theodore recibió la notificación por correo, una carta formal del Departamento de Guerra informándole que el presidente Harry S. Truman le otorgaría la máxima condecoración militar de la nación en una ceremonia en la Casa Blanca. La ceremonia tuvo lugar el 14 de julio de 1951. Theodore viajó a Washington, D.C. con Margaret y su madre Eleanor, dejando a los niños al cuidado de su hermano David. El vuelo desde Des Moines fue el primero de su vida, una experiencia surrealista para un hombre que había cruzado el Pacífico en barcos de transporte y había visto aviones solo como máquinas de guerra. El presidente Truman colocó la Medal of Honor alrededor del cuello de Theodore en el salón este de la Casa Blanca, ante una audiencia de 73 personas que incluía generales, senadores y otros recipientes de la medalla. La citación fue leída en voz alta, detallando los eventos de la noche del 8 al 9 de febrero de 1945. Theodore escuchó las palabras como si describieran a otra persona. El joven soldado que había matado a 19 enemigos después de ser bayoneteado parecía un extraño, alguien que él ya no reconocía. Cuando Truman le estrechó la mano, le dijo algo que Theodore nunca olvidaría:
Este país le debe más de lo que jamás podremos pagar, hijo. Gracias. Theodore regresó a Iowa y a su vida como granjero. La Medal of Honor fue guardada en un cajón del dormitorio, junto con sus otras medallas y algunos recortes de periódicos sobre la ceremonia. Rara vez la mostraba. Cuando otros veteranos o visitantes ocasionales le pedían verla, generalmente encontraba una excusa para declinar. La medalla representaba la peor noche de su vida, una noche en la que había matado a 19 hombres y había visto morir a docenas de sus amigos. No era algo que quisiera celebrar. Los años pasaron con la regularidad predecible de la vida rural en el medio oeste americano. Theodore expandió la granja, comprando tierras adicionales de vecinos que se retiraban hasta que la operación abarcaba 847 acres, 343 hectáreas, de las mejores tierras de cultivo de Iowa. Sus hijos crecieron, se fueron a la universidad y eventualmente construyeron sus propias vidas. Thomas se convirtió en ingeniero agrónomo en Nebraska. Eleanor se casó con un médico y se mudó a Minneapolis. James heredó el interés de su padre por la tierra y regresó para ayudar con la granja después de graduarse de Iowa State University. Margaret y Theodore celebraron su 40 aniversario de bodas en 1987, rodeados de 7 nietos que representaban la continuación de un linaje que casi había terminado en una trinchera filipina 42 años antes. Para entonces, Theodore tenía 62 años, su cabello completamente gris, su cuerpo todavía mostrando los efectos de las heridas de guerra. El clima frío le causaba dolor en las cicatrices del costado, un recordatorio constante de aquella noche de febrero. Fue uno de sus nietos, Michael, quien finalmente convenció a Theodore de hablar sobre la guerra. Michael era estudiante de historia en la Universidad de Iowa, trabajando en un proyecto sobre veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1989, se sentó con su abuelo durante 3 días, grabando 12 horas de entrevistas en las que Theodore describió, por primera vez en 44 años, lo que realmente había sucedido en Luzón. Las grabaciones fueron transcritas y eventualmente donadas al Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, donde forman parte del archivo de historia oral de la institución. Escuchar la voz de Theodore describiendo el momento en que recuperó la conciencia, rodeado de enemigos, decidiendo luchar en lugar de esperar la muerte, sigue siendo una de las experiencias más poderosas que los visitantes del museo pueden tener. Theodore Jasper murió el 11 de marzo de 2003, a la edad de 78 años, en el mismo dormitorio de la granja donde había dormido la mayor parte de su vida adulta. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, pero su familia sabía que las heridas de guerra nunca habían sanado completamente. Los médicos habían encontrado fragmentos de metal de la bayoneta japonesa en su cuerpo durante una cirugía rutinaria en 1997, piezas que habían permanecido ocultas durante más de 50 años. Su funeral atrajo a más de 400 personas, incluyendo representantes del ejército de los Estados Unidos, veteranos de todo el país, y una delegación del gobierno de Filipinas que había viajado específicamente para honrar al hombre que había ayudado a liberar su nación. La bandera sobre su ataúd fue doblada con precisión militar y entregada a Margaret, quien la aceptó con manos temblorosas y ojos que finalmente derramaron las lágrimas que había estado conteniendo durante días. Theodore fue enterrado en el cementerio de Council Bluffs, en una parcela familiar que contenía generaciones de Jaspers. Su lápida es simple, como él habría querido, su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una sola línea que dice recipiente de la Medal of Honor. No hay descripción de lo que hizo para ganarla. No hay mención de los 19 hombres que mató. Solo el reconocimiento silencioso de que este granjero de Iowa había hecho algo extraordinario cuando su país lo necesitó. El legado de Theodore Jasper continúa de maneras que él nunca anticipó. En 2007, la escuela secundaria de Council Bluffs fue renombrada en su honor, convirtiéndose en Theodore J. Jasper High School. Una estatua de bronce que lo representa sosteniendo su rifle M1 Garand fue erigida frente al edificio en 2010, financiada por donaciones de la comunidad y veteranos de todo el país. Cada año, en el aniversario de la batalla, estudiantes de la escuela participan en una ceremonia que recuerda su sacrificio y el de todos los que sirvieron.
El 129º Infantry Regiment mantiene una sala de exhibición dedicada a Theodore en su cuartel general, con fotografías, documentos originales y una réplica exacta de la trinchera donde fue bayoneteado. Los nuevos soldados del regimiento son llevados a esta sala como parte de su orientación para recordarles el estándar de valor al que aspiran. En Filipinas, el sitio de la batalla ha sido marcado con un pequeño monumento que lista los nombres de todos los soldados americanos y filipinos que murieron esa noche. El nombre de Theodore aparece en una sección especial dedicada a aquellos que recibieron la Medal of Honor por acciones en suelo filipino. Cada febrero, veteranos filipinos y americanos se reúnen en el sitio para una ceremonia de conmemoración. Los historiadores militares han estudiado las acciones de Theodore como un ejemplo de lo que llaman resiliencia extrema en combate. Su caso es citado en manuales de entrenamiento y estudios psicológicos sobre el comportamiento humano bajo estrés extremo. ¿Cómo puede un hombre gravemente herido, que debería estar muerto, continuar luchando efectivamente durante más de 2 horas? La respuesta, según los expertos, involucra una combinación de entrenamiento, instinto de supervivencia, y algo más difícil de definir, una negativa absoluta a rendirse. El propio Theodore, en una de sus raras entrevistas después de la guerra, ofreció una explicación más simple. No pensé en ser un héroe. No pensé en medallas o reconocimiento. Solo pensé en mis compañeros que todavía estaban peleando. Si me quedaba tirado esperando morir, los estaba abandonando. No podía hacer eso. Así que seguí disparando. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor. Dale like a este video. Cada like le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Dale a suscribirse y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias sobre soldados de infantería que rehusaron morir cuando todo indicaba que debían hacerlo. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y cuéntanos desde dónde estás viendo. ¿Estás viendo desde Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivas estas memorias. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien de tu familia sirvió. Solo déjanos saber que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurarte de que Theodore J. Jasper no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados y tú estás ayudando a hacer eso posible.